le voy a pedir que abra su Biblia en el libro de Jonás. Si usted no sabe dónde está el libro de Jonás, en mi Biblia está en la 672, la página 672, en la suya no sé, búsquele. Y es uno de los profetas menores, Antiguo Testamento. Vaya de Mateo para atrás y ahí se va a encontrar con uno de los profetas menores. Los profetas menores son menores no por su importancia, sino muchas veces por la cantidad de profecías que ellos dieron, y bueno, así está clasificado en la Biblia. Entonces, vamos a ver con respecto al libro de Jonás. Yo le puse a este mensaje el profeta rebelde. Y quiero que lo podamos ir viendo. Quiero que por favor podamos recibir lo que Dios desea hablar a nuestra vida y que podamos verlo, porque todos nosotros, todo creyente, bueno, mire, un profeta era alguien que con su vida, que con sus palabras y con todo su ser tenía la encomienda de dar un mensaje. ¿Cuál era ese mensaje? El mensaje que Dios hablara a su vida. ¿Sí? El mensaje más importante que nosotros tenemos en la palabra de Dios es acerca de lo que Cristo hizo en la cruz. Usted puede ver desde el Génesis hasta el Apocalipsis que cada uno de los hombres de Dios, en cada libro de la Biblia, está anunciado que Cristo vendría, se haría hombre, ¿verdad? Nos daría un mensaje, pero Él moriría y resucitaría. Entonces el mensaje de la cruz es un mega mensaje en toda la Biblia. Nosotros como creyentes, como cristianos, ¿es usted un cristiano? La Biblia nos habla que tenemos una encomienda. ¿Cuál es la encomienda que tenemos? La Biblia lo llama como algo así como la gran comisión, y es la de anunciar el evangelio. La palabra evangelio significa buenas nuevas a toda criatura en todo el mundo. ¿Es así? Entonces la Biblia nos habla en un sentido, usted y yo somos profetas. La Biblia nos habla, por ejemplo, en Primera de Pedro, nos dice que somos reyes, sacerdotes. También en muchos sentidos habla que somos profetas. No en un sentido de que vayamos y le digamos a alguien lo que le va a pasar, o le digamos su destino, porque algunas veces tenemos conceptos equivocados, sino que hablemos lo que Dios quiere que hablemos. Al predicarle a alguien de Cristo, le estás profetizando. Le estás hablando los propósitos y los planes de Dios. Yo ahorita al estar predicándole la palabra, le estoy profetizando, le estoy hablando el propósito de Dios, el corazón de Dios, conforme a lo que Él dice. Entonces la Biblia nos habla acerca de un hombre llamado Jonás, que en un sentido no es un buen ejemplo, sino parece que un mal ejemplo. De un hombre que tenía un llamado, pero que rehusó a ese llamado. De un hombre que Dios le había dado una encomienda y que él rehusó esa encomienda. Ahora, dile a la persona que está a tu lado, si tú eres un cristiano, tú tienes un llamado. Todo creyente, toda persona que haya nacido de nuevo, que se ha encontrado con Jesucristo, Dios le dio una misión, un llamado, y ese llamado es el de anunciar las buenas nuevas. Entonces usted y yo estamos en la misma condición que Jonás. Dios nos ha llamado a predicar el evangelio, ¿es así? Pero algunas veces pasa que como Jonás estamos siendo profetas rebeldes. Dile a la persona que está a tu lado, creo que te hablan. Y dile tú que estás junto, no, te hablan a ti.
Y luego dile el que regresa, le dile, no, nos abran a los dos. Es muy, pero muy lamentable que un cristiano no predique la palabra de Dios, que un cristiano no anuncie las buenas nuevas a otros. Necesitamos nosotros hacerlo. Y este mensaje es en este sentido, que nosotros entendamos que Dios nos ha llamado a predicar el evangelio. Porque usted ve esto y dice, pues si era para Jonás, es para el pastor, pero no es para usted también, es para cada creyente. Dios nos ha llamado a abrir nuestros labios para anunciar el evangelio, y no solo con nuestros labios, sino con nuestra vida. Entonces vamos a ver en el libro de Jonás, porque hay un mensaje muy fuerte que Dios habla en nuestra vida. Yo quiero por favor que se imagine un poco, que vea usted esto, porque Dios desea hablar a nuestra vida y toda la palabra nos es útil. Primeramente, Jonás era una persona real. Algunos piensan que Jonás era algo así como una persona ficticia, algo así como de cuentos, algo así como con Moby Dick y todo esto, y dicen, no, pues esto es un cuento y esto está bueno para los niños. Tal vez algunos digan, no, mira, mejor ve y dáselo a los niños. Pero yo quiero decirle algo, históricamente Jonás no era una persona ficticia. La Biblia nos dice en Segunda de Reyes, nada más escúchelo, abra su Biblia y quédese ahí en Jonás, pero Segunda de Reyes, capítulo 14, verso 25, Jonás es uno de los profetas que anuncia a un rey, ¿sí? Ahorita llamado Jeroboam II, ahorita que estamos viendo lo que es el TCD, el Segunda de Reyes. Y Jonás anuncia a este rey que se expandiría su reino. En otras palabras, que él iba a ir bien y que iba a crecer, o en otras palabras, que estaba siendo reelecto o iba a ser reelecto. Ese era su candidato. y la Biblia nos habla que este hombre era un hombre real, para que le quede claro. Segundo, algunos dicen, no, mira, eso de que Jonás haya sido tragado por un gran pez, pues eso sí que es fantasía. Pero hay una historia de un hombre, un Jonás moderno, James Bartley, que en 1891 le sucedió algo muy parecido que le pasó a Jonás. Puede usted verlo después. El New York Times en ese tiempo lo publicó, y los marinos que estaban en ese barco lo juraron lo que había pasado. Pero bueno, después usted puede ver esta historia. Entonces Jonás era una persona real. Yo creo que lo que la Biblia dice es real, no son cuentos. ¿Usted cree esto? Entonces Dios nos da un mensaje real con personas reales, porque algunas veces decimos, no, pues ese es Jonás, ese es Isaías, pero Isaías era de Marte. No, como personas como nosotros. Y Dios le dijo algo, ¿verdad? Bueno, dice ahí el verso 1, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Dios le da una instrucción, que vaya y hable un mensaje, que era un mensaje de juicio, que era un mensaje llamando al pueblo a arrepentirse. El problema era que Jonás ya tenía una trayectoria. El problema era que Jonás le gustaban las profecías donde le hablaba a los políticos y les decía, te va a ir bien, vas a extender tu reino. Eso fue lo que hizo con Jeroboam en Segunda de Reyes 14:25. Este mensaje le dio mucha popularidad, y esas profecías eran las que le gustaban a Jonás. Pero Dios le dice a Jonás, ve a Nínive. ¿Quién eran esos de Nínive?
Algunos historiadores, aún diferentes a la Biblia, nos hablan acerca de Nínive como la capital de la antigua Asiria, una ciudad grande, pudiente, malvada, idólatra, descuidada y mentirosa. Conocidos los asirios por ser crueles y despiadados, ya que sepultaban vivos a sus enemigos, desollaban a la gente viva, las ensartaban en filosos postes a plena luz del día. Y algunos historiadores dicen que a sus enemigos, a la gente viva, les arrancaban la lengua. ¿Se imagina qué pueblo era? Ahora, usted diría, pues sí, pobrecito Jonás, ¿no? ¿A qué Dios le llamó? Pero la Escritura nos muestra de cuán todo esto estaba pasando. Dios le dijo a Jonás que fuera a Nínive. Para que nosotros podamos entender un poco esto, es como cuando Jesús fue a Samaria. Samaria era tierra prohibida para los judíos. Los judíos no pisaban Samaria, pero decían, no pisamos esa mugrosa tierra. Los judíos no comían comida de samaritanos. Y la Biblia nos dice que Jesús fue a Samaria, predicó en Samaria, y no solamente predicó en Samaria, sino se quedó 2 días allí. Por lo tanto, yo creo que tuvo que haber comido ahí, yo creo que tuvo que dormir en la casa de unos samaritanos. Había muchas cuestiones raciales. Eran parientes de Donald Trump. Había muchas cuestiones raciales. Los samaritanos, algunos decían que eran impuros en su composición racial. Pero la Biblia nos dice en Hechos 1, verso 8, dice, me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, y luego ¿qué dice? Samaria, hasta lo último de la tierra. Entonces Jesús nos dio claramente un mensaje, que el mensaje es para todos, que el mensaje es para todas las personas de todo lugar. Entonces la Biblia nos muestra cuál fue la respuesta de Jonás. La Biblia nos dice en el verso 3, dice, Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Primero, algo muy importante. Jonás, en lugar de decir, Señor, iba a la derecha, él dijo, yo me voy a la izquierda. Y dentro de este mensaje nos habla de que no podemos rebelarnos contra la voluntad de Dios. Un mensaje muy claro en la palabra es que la voluntad de Dios es soberana, porque Dios es soberano. Y nosotros solo tenemos una opción. ¿Cuál es? Obedecer a Dios. Entonces, que le quede esto muy, muy claro. Ahora, Jonás estaba huyendo de la presencia de Dios, porque la presencia de Dios, no podemos nosotros desligar la presencia de Dios, dígalo conmigo, la presencia de Dios de la gran comisión. Quien diga que está en la presencia de Dios, pero no tiene compasión por las almas, no ha estado realmente en la presencia de Dios. Porque el que realmente está en la presencia de Dios va a llorar por lo que Dios llora, y Dios llora por almas. Entonces, esto es algo muy importante. Así es que la respuesta de Jonás fue una respuesta negativa. Tal vez, escúcheme bien, dijo algo así, y estoy viendo el contexto, y con respecto al contexto le estoy diciendo esto. No estoy diciendo que lo diga, pero digo que tal vez dijo algo así, Jonás, en su respuesta a Dios, cuando Dios le dijo, ve a Nínive y anuncia el evangelio. Primera respuesta de Jonás, no, Señor, a mí me gustan las profecías de la prosperidad. Eso del arrepentimiento como que no es mi estilo. Manda a Isaías o a Jeremías, pero a mí no me gusta hacer sentir mal a la gente.
A mí me gusta hablarle a políticos y que son prosperados porque me van a dar una gran ganancia. Segunda respuesta de Jonás: no, Señor, no les quiero predicar. ¿Qué tal si se arrepienten y qué hacemos? ¿Usted cree que Jonás quería a los de Nínive con él? Él no los quería en el cielo, él no los quería en la tierra, él no los quería en ningún lado. Digo, no, Señor, nos arriesgamos, porque si les predicamos y se arrepienten, ¿y luego quién los va a ministrar? Luego me vas a mandar a mí. Dice. Tercero, si la ciudad, Jonás diciendo, si la ciudad va a ser destruida, pues que así sea. No les avises, hazlo, Señor, acción. Manda fuego. Cantó esa canción, ¿verdad? Pero en ese contexto. Manda fuego, Señor, quémalos a todos. Cuarta respuesta: Señor, yo te conozco. Yo sé que si ellos se arrepienten, tú los vas a perdonar. ¿Y cómo va a quedar mi reputación cuando yo les digo que los vas a destruir y tú los perdonas? Me vas a dejar mal a mí, Señor. ¿Sí lo está viendo? ¿Sí se está imaginando esto? Quinta respuesta: Señor, este don de profeta es mi don y yo decido cuándo prenderlo y cuándo apagarlo. Yo decido cuándo hablo y yo decido cuándo no hablo. ¿Usted cree que eso sea verdad? Los dones son regalos de Dios, los llamados son regalos de Dios, pero son de Dios. La Biblia nos dice que Jonás huyó de la presencia de Dios. El problema es que se olvidó que el nombre de Dios es omnipresente. Salmos 139, verso 7. Salmos 139, verso 7 nos dice: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Verso 8. Verso 8, por favor. Cámbiale ahí. Dice: si subiere a los cielos, allí estás tú. Si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Verso 9. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, verso 10, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. ¿Podemos huir de la presencia de Dios? En ninguna manera. A donde tú vayas, ahí está el Señor. Ahí está el Señor. Entonces, si Jonás, porque Jonás era un profeta, Jonás sabía que no podía huir de la presencia de Dios. Entonces, ¿de qué estaba huyendo Jonás? Dígalo conmigo: de su llamado. Dígalo conmigo: de su llamado. Del llamado de Dios sobre su vida. Del hecho de él quería dejar de predicar. Recuerden que Jonás en un sentido era un profeta rebelde. Y él dijo: yo no quiero predicar. Ya no quiero predicar. Y Jonás comienza un camino que es un camino de rebelión, porque dice la Biblia que entonces, dice ahí el verso 3, dice: Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió, dígalo conmigo, descendió a Jope, y allí dice: y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. La Biblia dice, y no es casualidad, que Jonás descendió a Jope. ¿Sabes que el camino de rebelión es un camino hacia abajo? ¿Sabes que si tú te rebelas contra Dios, lo que viene es una gran bajada? ¿Sí me está escuchando? La Biblia dice que
Jonás descendió a Jope, ¿sí? La palabra Jope significa hermosa. Dígalo conmigo, la vida es bella. Él descendió a una ciudad portuaria, centro comercial y una ciudad muy atractiva. Y casualmente, llegando a Jope, había uno de esos transatlánticos, de esos de los de todo pagado, sí, que salía hacia Tarsis. De esos que se hunden a cada rato. Lo tomó y fue hacia Tarsis. Algunos historiadores creen que Tarsis es lo que es España o lo que es Gibraltar, la puerta hacia África. Y ese lugar es conocido o era conocido en ese tiempo y aún ahora. Usted puede tomar un ferry y cruzar de lo que es España a lo que es África, Marruecos, toda esa zona. Es una zona donde la gente iba para hacerse ricos. ¿A qué cree que iba Jonás? Él dijo, la vida es bella, vamos a hacernos ricos y olvidarnos de este asunto. Pero en su camino a Tarsis, la Biblia dice que vino una gran tempestad. ¿Sabe que la rebelión produce grandes tempestades en nuestra vida? ¿Me está oyendo? ¿Sabe que la rebelión contra la voluntad de Dios produce grandes tempestades en nuestra vida? La Biblia dice, ¿verdad?, que vino una gran tempestad contra la embarcación en la que él iba. Lo puede leer. ¿Qué pasó en Jonás como consecuencia de su rebelión? Número 1, perdió la voz de Dios. Un profeta, ¿qué se espera de un profeta? Normalmente se espera que sea alguien que oiga con facilidad la voz de Dios. Pero el problema es que la rebelión tapó sus oídos y ahora Dios tenía que hablarle por medio de tormentas porque ya no oía su voz. Segundo, perdió su energía espiritual. Óigame bien, la Biblia dice que cuando estaba la tormenta y las cosas estaban muy duras y los marinos estaban luchando por mantener la embarcación a flote, la Biblia dice que Jonás descendió de la barca, seguía descendiendo y se echó a dormir. ¿Quién se echa a dormir en medio de una tormenta? ¿Quién? Dígalo conmigo, un suicida. Era suicida huir de la presencia de Dios, era suicida rebelarse contra la voluntad de Dios. Y la Biblia dice que no solamente se echó a dormir, sino que se durmió, porque cuando el jefe de la barca llega y le dice, levántate, dormilón, estaba dormido espiritualmente. ¿Sabes que Satanás quiere dormirte espiritualmente? Y puede usar muchas cosas, puede usar el desánimo, puede usar la comodidad, puede usar muchísimas cosas para mantenernos dormidos, quietecitos, así como diciendo, no te vayas a despertar. Perdió su poder para orar. En el verso 6 la Biblia dice, y el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. ¿Sabe qué estaba pasando en esta barca? Los paganos, los incrédulos oraban mientras que el cristiano dormía. ¿Se imagina esto? ¿Se imagina que los marineros le decían al que creía,
Ora, porque nosotros estamos orando. ¿Qué te pasa? Quinto, perdió su testimonio. En lugar de que Jonás le predicara a los marinos le predicaban a él. ¿Nunca le ha pasado que Dios ha utilizado a una persona que no conoce a Dios para recordarle a usted que es usted un hijo de Dios? Yo sé que no me va a decir sí, pero sí le ha pasado. Medidas desesperadas. ¿Cuál fue la actitud de Jonás en medio de la tormenta, en medio de todo esto? La Biblia dice que llegaron los marineros y le dijeron: ¿qué haremos contigo? ¿Qué haremos con alguien que está huyendo de Dios? ¿Qué haremos? ¿Qué haremos? La respuesta de Jonás fue: tómenme y échenme al mar. Soy la causa de su desgracia. Qué tremenda respuesta, ¿no? Qué tremendo que Jonás prefería morir que predicar. La Biblia dice al final del capítulo que los marinos oraron, temieron a Dios, hicieron lo que tenían que hacer, lo aventaron al mar, ¿verdad? Y los marinos acaban temiendo a Dios y reconociendo que Dios era el único, el verdadero. Pero la historia no se detiene aquí. Jonás empeoró las cosas. Dile a la persona que está a tu lado: aunque no lo creas, empeoró las cosas. ¿No era suficiente una tormenta? ¿No era suficiente ser un náufrago? ¿Se imagina usted ser un náufrago en medio de una tormenta? Ni nos lo imaginamos. Pero la Biblia dice que en este sentido no fue suficiente para Jonás. No fue suficiente para que este hombre se arrepintiera. Al parecer quería más y cavó más hondo. A veces me preocupa cuando hay gente que dices: no, yo creo que ahora sí va a entender la lección. Y dices: no, quiere más todavía. Digo, en algunos lugares pasa. Verso 17 del capítulo 1. Pero Jonás tenía preparado, pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Dígalo conmigo, wow. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Un gran viento, una tormenta y ahora un gran pez. Jonás tragado por un gran pez. Pasa 3 días en el vientre de un gran pez. La Biblia dice un gran pez. Yo no sé si era un monstruo marino que Dios lo creó nada más para que se tragara a Jonás, o si era una gran ballena. Vamos a suponer que era una gran ballena. Los tiburones mastican a sus presas, creo, ¿verdad? Las ballenas lo que hacen es que succionan la comida, no solamente sus adolescentes, ¿verdad? Cuando abren el refri se succionan todo. Usted dice: ¿se acabó todo? Pues no solamente, también las ballenas. Entonces tal vez lo succionó. Esos grandes peces, yo estaba leyendo ayer, como que hacen un depósito en lo que es esta parte de su boca y luego va para atrás. Imagínese esto: 3 días de ayuno, porque ¿qué iba a comer, verdad? Más vomitaba, ¿verdad? Otra cosa. Mareos. Qué juegos extremos. Imagínense dentro de este gran pez. Vómito. Vomitaba y vomitaba. Yo pienso, ¿verdad? Yo me imagino. Insomnio. ¿Usted cree que Jonás se pudo dormir ahí?
Lloró. Peor que una Magdalena de haber llorado ese hombre. Desesperación, angustia, no sé si calor o frío, o calor y frío. Algas sobre él. Dice aquí que las algas cubrían así como en el capítulo 5, verso 5 del capítulo 2, dice: el alga se enredó en mi cabeza. Así como el Señor mandando unos ángeles: denle una horcadita porque no está entendiendo la lección. Yo me imagino que es como ser enterrado vivo. Ahora, escúcheme bien, su piel. Primeramente, yo creo que él, cuando salió de ese gran peso de esa ballena, era calvo, sin cejas, sin vello, nada. Para mí, que tenía un color pálido a muerto, pero increíble. Su piel, yo me imagino que ha de haber estado quemada, se le caía como a pedazos por todos esos jugos gástricos y todo eso. ¿Ha entrado alguna vez a una pescadería de esas? Bueno, imagínense todo ese olor, todo ese junto, todo eso aquí pegado, toda su piel quemada. Y bueno, si usted cuando era niño se metía 3 horas a la regadera y salía todo arrugadito, imagínense 3 días. ¿Cómo salió este hombre? Yo creo que también tenía dificultad para respirar. Esa es la perspectiva de Jonás dentro de la ballena. Ahora vamos a ver la perspectiva de la ballena. Porque pobre ballena, ¿no? La Biblia dice que Dios preparó un gran pez que lo tragara. Me imagino Dios hablando al gran pez, a la ballena, dándole instrucciones: te vas a tragar a un profeta rebelde, por favor no lo mastiques, aunque tengas gran deseo, trágalo, por favor. Lo vas a traer por 3 días. Ya ves que la carne tarda en digerirse. Yo me imagino que la ballena dijo: no, Señor, a mí me caen mal los profetas rebeldes, me va a causar indigestión. Yo estaba leyendo, algunos comentaristas dicen, y por lo que se ve, Jonás fue de este punto a través de una embarcación a Tarsis que estaba en este punto, y en este punto lo echaron al mar. Pues el gran pez lo tomó de este punto y lo llevó de regreso a este punto. Cientos de millas para llegar hasta lo que es Fenicia. Y allí este gran pez vomitó a Jonás cerca de Nínive. Escúcheme bien. Yo no sé si Dios oyó a Jonás o a la ballena para que saliera del estómago de ese gran pez. ¿A quién habrá oído? Se lo dejo a su consideración. Y escúcheme bien, también Dios escogió la manera más misericordiosa de que Jonás saliera, porque tenía 2 salidas. Y la mejor fue que fuera vomitado. La otra, ay. Bueno, ya, quien lo entendió, lo entendió. La oración desde el gran pez. Esta es la oración más rara que alguien haya hecho. Del capítulo 2, del verso 1 al 9, al verso 10, perdón. Es la oración más rara que alguien haya hecho. Me imagino ángeles viniendo con el Señor diciendo: Señor, alguien está clamando y está clamando de veras, y no es desde un hospital, no es desde una cárcel, no es desde un valle, no es desde un monte, viene del vientre de un gran pez en el fondo del mar.
Y el Señor dice, sí, ya sé quién es. Es uno que le estoy dando un tratamiento. Los ángeles tal vez dicen, sí, ya me acordé, creo que era el que quería huir de tu presencia. El otro le dice, sí, Señor, y ahora sí va a cooperar. Está blandito. ¿Sabe que Dios tiene maneras de tratar con nosotros? ¿Sabe que si nosotros no hacemos lo que Dios quiere, Dios tiene maneras de tratar con nosotros para que hagamos su voluntad? Yo veo esto y la verdad es que deberíamos de temblar. Lea usted en el capítulo 2 la oración de Jonás. Pero el versículo 9, él dice esto: mas yo con voz de alabanza ofreceré sacrificios de alabanza. Imagínense a Jonás, ¿cómo iba esa? Hasta compositor se volvió. Dice, pagaré lo que prometí. ¿Sabe que usted y yo tenemos una deuda? Primeramente a Dios y luego a otros. Y esa es la de anunciar las buenas nuevas, anunciar el evangelio a otros. La Biblia dice, de gracia recibimos, de gracia damos. Y no crea que es algo opcional el predicar la palabra. Nos es impuesta una necesidad. Y necesitamos nosotros predicar la palabra, predicar el evangelio. Y él hace una declaración que esto casi sería otro mensaje. Dice, la salvación es de Jehová. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la salvación es de Jehová, no es del hombre. Dios escoge a quien salva. Yo no lo escojo. Dígalo conmigo, yo no lo escojo. Yo no escojo a quién predicarle y a quién no. Yo no sé a quién Dios ha escogido. Y no es que Dios desecha a unos, escoge a otros, pero lo que me refiero es que a Él le pertenece este misterio. Y nuestra responsabilidad es predicar el evangelio, y la de Él es tratar con los corazones. Usted abre sus labios, usted ora por esas personas, y lo que suceda le toca a Dios. Por eso Él dice, la salvación es de Jehová. Él dice, ahora entiendo que Dios quiere alcanzar hasta aquel que parece que nadie quiere. Jonás recibe una segunda oportunidad. Dígalo conmigo, va de nuevo. La segunda oportunidad está en el 2:10, dice, y mandó Jehová al pez, y vomitó a Jonás en tierra, y la ballena dijo, gracias a Dios, Señor. Verso 3, capítulo 3, verso 1. Y vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo, y Jonás dijo, a ver, dime, Señor, ahora sí voy a escuchar con claridad. Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. ¿Sabe que podemos hacer la voluntad de Dios a la primera? ¿O podemos hacer la voluntad de Dios, pero después de haber recorrido un largo, doloroso y complicado camino? Dile a la persona que está a tu lado, ¿qué método quieres? ¿Qué camino? El de primera opción, porque para Dios no hay otra. Obedecemos. Y es muy importante que nosotros hagamos lo que Dios nos ha dicho. Versículos 3 y 4, dice la Biblia que Jonás tardó 3 días en recorrer Nínive. Imagínense cuán grande era Nínive.
que 3 días este profeta se pasa caminando en todo lo que es Nínive, en poder recorrerla. Jonás tuvo tiempo de elaborar un mensaje dentro de la ballena de 8 palabras. De aquí a 40 días Nínive será destruida. Ese era su mensaje. De aquí a 40 días Nínive va a ser destruida. 8 palabras dadas por un profeta forzado. ¿Qué pasó? Esta ciudad, una ciudad con más de, dice el capítulo 4 al final, el verso 11, dice que era de más de 120,000 habitantes. Yo no sé si cuando ellos contaban era como los judíos que contaban solamente a los hombres. Porque cuando la Biblia dice, por ejemplo, que 3,000 hombres o 5,000 personas fueron alcanzadas, representaba a los cabezas, a los hombres de familia. Entonces era una familia entera. Entonces, si esto es así, aclaro, si esto es así, estamos hablando más de 600,000 personas, 120,000 por 5 en promedio, y yéndome muy conservador. 600,000 personas. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Más que el mensaje del profeta, era la vida del profeta que estaba dando testimonio. Al ver a Jonás, imagínense nada más, vea usted a Jonás de lejos, usted decía, a ese hombre algo le pasó. Usted decía, ese hombre tuvo un fuerte accidente. La Biblia dice que al parecer lo vomitó el gran pez, le hizo un poco más fácil su camino y lo botó cerca, lo más cerca que pudo, como diciendo, si lo dejo más lejos se me va a desviar. Entonces vamos a dejarle, o va a agarrar monte, vamos a ponerlo cerquita. Imagínese este hombre cuando en una playa es vomitado por un gran pez. Imagínense los pescadores de cerca. Hasta CNN llegó. Imagínense los pescadores diciendo, ¿qué creen? Un gran pez, así como que escupió a un hombre. Cuando vimos este hombre, era como un cadáver, pálido, pálido. Olía horrible. Su piel estaba quemada, estaba todo arrugado. Tuvimos que atenderlo. Nadie quería darle la resucitación boca a boca. Después que este hombre medio se recuperó, pero comió algo, logró ponerse en pie, él dijo que tenía que ir a Nínive y que era un profeta. Y empezó a caminar así como que arrastrándose. Cuando Jonás entró a Nínive, yo creo que el pueblo se espantó al verlo y dijeron, un fantasma, un fantasma. ¿Se me pueden ayudar con el piano, por favor? Sí. Y este hombre diciendo, Nínive será destruida si no se arrepienten. Tal vez ellos dijeron, si Dios hizo eso con el profeta, ¿qué no hará con nosotros? Más vale que nos arrepintamos. Y si usted lee lo que pasó, la Biblia nos dice que todo esa gran ciudad, que tardabas 3 días en recorrerla, todos, desde el más alto en autoridad hasta el más bajo, todos, dice que ayunaron, hasta los animales pusieron a ayunar, se arrepintieron. La Biblia dice en el verso número 10 del capítulo 3, perdón,
Sí, en el verso 10, y vio Dios lo que hicieron, dice, que se convirtieron, dígalo conmigo, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. ¿Sabe que arrepentimiento es conversión? ¿Sabe que arrepentimiento no nada más es llorar? Estos hombres lloraron, pero dice la Biblia que se convirtieron. Significa que actuaron en consecuencia y a Dios no lo iban a engañar. Y la Biblia dice que Dios se arrepintió del mal que había pensado contra ellos. En otras palabras, dice que Dios los perdonó. Qué tremendo que toda una ciudad fuera salvada porque un profeta rebelde que no quería ir y que tal vez dio un mensaje de mala gana, se arrepintieran, fueran salvados. Nosotros no sabemos quién ha de ser salvos, pero sí nos toca hablar la palabra. Termino con esto. Al parecer Jonás no entendió la lección. La Biblia dice que después Jonás, después que todo esto pasó, después de que todo esto pasó, él estaba enojado. Y él dice, ¿no te dije que esto iba a pasar? Y el Señor le dice, pues no era lo que andábamos buscando. ¿De qué se trata? ¿No has entendido? Tuviste éxito. Al parecer él tenía un problema de enojo tremendo. Y qué increíble que sentía más compasión por una planta, por un gusano, por todo eso, que por la gente. Perdóneme, pero qué increíble que haya gente que sienta más dolor porque maltraten a un animal que porque gente esté muriendo. Y no digo que no tengamos que cuidar a los animales. Conclusión de este mensaje: Dios nos ha llamado a predicar a toda persona. Dígalo conmigo, con nuestra vida y con nuestras palabras. Y es más fuerte el mensaje de nuestra vida que de nuestras palabras. Segundo, Dios es soberano. La desobediencia, dígalo conmigo, la desobediencia no es una opción. Si Dios ha hablado a su vida de cualquier cosa, por favor haga lo que Dios ha dicho. Tome el camino corto de obediencia. El de la desobediencia es muy largo y muy doloroso. Tercero, el efecto de la predicación le toca a Dios, no a nosotros. Nosotros predicamos, Dios trata con corazones. Y por último, con esto termino, tenemos un Dios, dice la Biblia en el verso 2, un Dios dice, ¿no sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia? En este sentido, sí, tenemos un Dios clemente, piadoso, grande en misericordia, que tiene compasión y perdona a todo aquel que se arrepiente. Qué tremenda la misericordia de nuestro Dios. Póngase de pie un momento, por favor. Señor, en el nombre de Jesús, nosotros oramos en este día pidiéndote, Señor, perdona cuando hemos sido como Jonás, rebeldes al llamado de Dios. Dile al Señor, perdóname cuando tú me has llamado a predicar y yo he dicho no.
y he hecho todo lo contrario. Dile: perdona mi vida, Señor, en este día, y yo te pido que tú hagas todo lo que quieres hacer en nosotros, Señor. Señor, que no esperemos a ser tratados como Jonás para entonces obedecer, Señor. Haznos gente obediente, haznos gente entendida, haznos gente que hace la voluntad de Dios. Yo te doy gracias, Señor, y te pido que este mensaje que hemos oído llegue hasta lo profundo de nuestro corazón, Señor, y entendamos, Señor, lo que es tu voluntad. Que nunca separemos tu presencia de la gran comisión, Señor, en el nombre de Jesús.